Buenos días, familia Cafezoso, y es que así arrancamos el día de hoy. Hoy tenemos al abogado Leo, mucho gusto, que vamos a estar hablando de lo que es el tema de la pena de muerte. Y como ya bien lo mencionaba él, vamos a estar tocando si la Constitución lo permite, antecedentes, si hay tratados internacionales que no lo prohíben, y cuáles serían las repercusiones de todo caso si aprobásemos esta figura dentro de nuestra legislación. Así que Leo, sí que te doy la palabra para que podamos extender un poquito más. Buenos días, Carlos. Este tema es bien interesante y podemos encontrar que mucha parte de la población podría estar de acuerdo y también otra población puede estar en contra. Para abordar este tema vamos a verlo en principio, que es básicamente la pena de muerte, pues es una pena, un castigo que da el Estado a una persona que infringe una norma. Históricamente, pues, algunas constituciones en nuestro país la contemplaban dentro de nuestra legislación y se aplicó. De hecho, la última ejecución que se tiene registrada en nuestro país fue en 1940. Que fue la última que se tiene registro. Después, en 1956, la Constitución de ese año ya empezaba a prohibir y garantizar el derecho a la vida. Actualmente, en nuestra Constitución, en el artículo 65, encontramos pues que el derecho a la vida es inviolable, y asimismo también expresamente en el artículo 66 tenemos que la prohibición expresa a la pena de muerte. Correcto. Esas son las dos figuras que aparecen en la Constitución de la República, 65 y 64, en una que prohíbe la abolición. Una tenemos la abolición y en otra es la prohibición tácita y expresa de lo que es la pena de muerte. Ahora bien, Leo, ¿estaremos preparados como sociedad para esta figura legal? Pues básicamente los tiempos van cambiando. Yo pienso que pueden mejorarse el sistema de justicia y pueden implementarse diferentes figuras, más que todo en el tema de prevención. Yo pienso que los tiempos van cambiando y a medida pues todo va, en teoría, mejorando, ya estas prácticas, para mí, es una opinión personal, ya deberían de quedar pues en el olvido. Podemos nosotros revisar la historia también, que han habido muchas personas que han muerto a través de esta pena. Incluso un dato curioso, Francisco Morazán fue uno de ellos, que fue ejecutado un 15 de septiembre de 1942 y justamente por defender ideales. Entonces ahí podemos nosotros también entender que si bien es cierto, pueda que una pena como es la pena de muerte, puede en principio ser para algo positivo, nosotros sabemos que el ser humano tiende a desnaturalizar las cosas y puede ser más bien que luego se convierta en una herramienta por parte de un gobierno de turno para perseguir también a aquellas personas que piensen diferente. Era eso precisamente lo que estábamos hablando tras de cámara, de cómo podría afectar esta figura legal dentro de una sociedad en la cual, pues, lastimosamente reina la maldad hasta cierto punto, Leo, y a veces decíamos que el gobierno, los gobiernos de turno o los grupos influyentes o personas poderosas podrían influir en estos sistemas de impartición de justicia para, pues, lastimosamente tomarle la vida de una persona inocente, porque ya se han dado casos en los cuales se han juzgado o penalizado personas que tal vez no han cometido este crimen o este ilícito o este delito. Imagínese ahora usted si hubiese un error de parte de los entes impartidores de justicia y hubiese esta equivocación y tomase la pena o quitase la vida de un ser humano. Entonces eso es lo delicado de esta figura. Es correcto, porque no hay vuelta atrás. Por ejemplo, una persona es encarcelada y a través de ese tiempo que está ahí se demuestra su inocencia, pues hay una compensación por parte del Estado, pero aún así, pues lo único que se le robó, pues puede decir, fue tiempo. Sí, y obviamente el tiempo no se recupera, pero la vida es primordial. No se puede. Entonces imagínese usted que le arrebaten o le quiten la vida por algo que usted no cometió. Siento que es algo como que tenemos que desglosarlo bien, tenemos que estudiar bien esta figura, tenemos que tener y fortalecer los entes que imparten justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial. Tenemos como que bien estructurarlos y capacitarlos para lo que es esta figura. Sí, en Estados Unidos, que es Estados Unidos, con un sistema legal súper avanzado y estricto, se han cometido y hay fallas y hay casos en los cuales se han equivocado. Imagínense nosotros que todavía estamos en proceso y en vías de desarrollo hasta llegar a eso. Nos va a costar un poquito más. De hecho, un poco de contexto, por ejemplo, aquí en Latinoamérica,
Por ejemplo, mencionabas Estados Unidos, es cierto, tiene contemplada la pena de muerte. Aquí en Latinoamérica podemos citar el ejemplo de Guatemala y de Cuba, que todavía contemplan esa figura, pero desde el 2008 no se realiza ninguna ejecución. Exacto. Entonces, como lo mencionabas, tenemos los tratados internacionales de los cuales Honduras es parte, que básicamente no le permitirían contemplar la pena de muerte. Sin embargo, a través del tiempo han habido movimientos que han promovido esta figura también para contrarrestar quizás la situación de los altos índices de violencia que tenemos en el país. Algunas personas podrían decir quizás es la única forma de que un delincuente, por ejemplo, tenga temor y que deje de delinquir. Pero revisando los tratados internacionales, básicamente Honduras en este momento no podría, y es un tema bien complejo, por eso es importante que usted como televidente también opine y nos deje su opinión para saber qué opina al respecto. Me avisan que ya tenemos un par de mensajes en los cuales la población ya se está manifestando y de lo que es la pena de muerte. Hay unos que están contando de viva voz de lo que ha pasado, así que vamos a leer el mensaje. Dice: buen día, dice, conforme a la pregunta, solo Dios quita y da la vida. No estoy de acuerdo con la pena de muerte y feliz y bendecido día. Ese es otro punto, Leo, que estábamos tocando también, que es desde el punto de vista religioso. Y recordemos que uno de sus principales es no quitar la vida. O sea, lo único que el encargado de otorgar y quitar vida es el Señor Jesucristo. Por eso mismo también hay bastante revuelo con lo que es el tema del aborto y todo esto, porque entra este factor religioso, a lo cual es lo de quitarle la vida. El respeto a la vida en cualquier sociedad es un tema que debe ser pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. También, solo para mencionar, es curioso porque desde la época de la colonia, de los años 1600 y fracción, ya contemplaban también este mecanismo, y se daba también que siempre habían grupos que tenían o ejercían mayor poder sobre otros, claro, porque al final los que eran ejecutados también eran aquellas personas como de escasos recursos o que no tenían la forma en cómo defenderse, claro, y al final les era aplicado la pena capital, la pena de muerte. Entonces sí se ha aplicado en diferentes épocas de la historia. Y como lo mencionabas, con el sistema actual de justicia que tenemos, que básicamente existen muchas deficiencias en cuanto a la investigación de los crímenes, existe mucha impunidad en nuestro país. En ese sentido, no nos podríamos dar el lujo de cometer errores y respetando quizás posiblemente la vida de una persona inocente. Es correcto. Si bien es cierto, como mencionabas anteriormente, pues a lo largo de la historia siempre ha existido esta figura, de manera tal vez tácita, no ha sido así tan expresa, pero recordemos también que siempre a lo largo de la historia, pues los grupos de poder o las personas poderosas siempre han ingerido en estas figuras. Siempre, desde los tiempos de antes, pues tal vez era un rey en aquel entonces o un consejo o algo así, siempre tenían tendencia a determinar quién sí y quién no. Entonces eso es lo delicado de esta figura, en el cual tenemos que como que capacitarnos bien, tenemos que instruirnos bien para poder implementar esta figura. También existe quizás un debate filosófico en el cual puede entonces el Estado castigar un crimen con otro crimen, porque al final se reduce a eso. O sea, si vamos a combatir un delito cometiendo otro delito, entonces también existe un debate filosófico y moral del por qué no se debe aplicar. ¿Quién es en realidad el impartidor de justicia en todo caso, en este momento? Como quien dice, no podemos debatir fuego con fuego ni ojo por ojo. Entonces, porque justamente venimos desarrollándonos y en teoría ya no estamos en aquella sociedad donde primaba el ojo por ojo. Exacto, hemos evolucionado y hemos llegado a estas medidas. Pero también tenemos más mensajes, así que vamos a darle lectura a lo que es este mensaje. Dice: buen día, mis cafezosos, bendecido día para todos. Yo opino que solo Dios da y quita la vida. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. Pero hay personas que cometen crímenes atroces y no piensan en la familia o los hijos de esas personas. Entonces es ahí donde debe actuar la ley del humano, en mi humilde opinión. Soy Nancy Aplícano, de la colonia 3 de Mayo. Muchas personas creo que tienen este pensamiento, en el cual dicen tenemos que quitarles la vida por los crímenes atroces que hacen, como por ejemplo hacer la violación, la extorsión, el homicidio, el asesinato. Son delitos muy fuertes, pero creo yo que entonces el sistema judicial, ahí como decía Leo, deberíamos de ser un poco más rigurosos, deberíamos de ser más
como en realidad que el sistema judicial se deje sentir. Y es que al final también la opinión de una persona, digamos, que ha sufrido la pérdida de un familiar, de un hijo, de un hermano, el sentimiento que va a tener de impotencia va a ser mucho mayor y quizás, digamos, la opinión de una persona que no ha sufrido este tipo de situación, con una que sí, la persona que sufrió puede pensar, sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque si esta persona pudo o quiso quitarle la vida a un familiar mío, entonces que sufra lo mismo. Entonces, al final también recae sobre ese sentimiento de impotencia que tiene la persona, porque quizás se enfrenta a un sistema de justicia que no ve que el que comete el delito es castigado, ni siquiera es procesado, ni siquiera es investigado. Correcto. Entonces, perdón, Leo, y ese en realidad es el malestar que se siente en la sociedad. Y no tanto solo en temas como de pena de muerte, sino que hay tanta sociedad que ya está cansada en cuanto a temas de corrupción y temas delictivos, que en realidad no se siente que que en realidad están siendo investigados, que no en realidad no están como poniendo los esfuerzos a las autoridades como para en realidad llegar al trasfondo y darle la educación que le corresponde. Es justamente la impunidad lo que permite que sucedan estas cosas y que indirectamente se promueve un clima de mayor violencia, porque cuando el delincuente siente que no va a ser castigado, pues no tiene ningún temor a la hora de cometer un delito. Entonces es ahí la importancia también que muchas personas dicen, ok, si existe por ejemplo la pena de muerte, una persona va a pensar 2 veces antes de cometer un delito. Eso. Pero es lo que estábamos, bueno, no sé si vendrá siendo algún tema ya meramente cultural de nosotros los hondureños, porque ponía el caso, cuando nosotros vamos a un país extranjero, cumplimos a cabalidad sus leyes. Es correcto. Depositamos la basura donde corresponde. Para comprar dicha cosa, pues presentamos nuestra identidad y así sucesivamente muchas cosas. ¿Por qué nosotros no podemos implementar eso aquí nosotros? O sea, ¿será meramente cultural? ¿Será algo que tenemos nosotros que no podemos desarrollarnos como de la manera correcta? Al final, vos lo dijiste, al final recae sobre la cultura y la educación de nosotros mismos, y es lo que el gobierno debería enfocarse justamente en la prevención del delito. ¿Y dónde es la prevención del delito? Fortaleciendo, por ejemplo, la figura de la familia. La familia es el núcleo principal de la sociedad y es hoy en día donde vemos la mayor cantidad de, por ejemplo, de hogares de personas que ya la familia no tiene la misma fuerza de antes. Entonces, justamente con toda la, digamos, información que tenemos hoy en día, están siendo bombardeados desde las películas, con violencia, la música y la cultura en general. Entonces, van creciendo los menores están expuestos a esa violencia, claro, y al final se termina siendo parte de la cultura de la violencia. En Latinoamérica es un problema que nosotros vivimos, que justamente están expuestos a ver con normalidad en las noticias, por ejemplo, que asesinaron a una persona. Entonces eso va quedando en nuestro subconsciente y al final se convierte en una normalidad. Y eso es lo que pasa también, que recuerde usted que está en casa, que por ejemplo un niño donde más tiempo pasa es en el hogar o en la escuela. Creo que son las dos fuerzas motrices de la formación de un niño en cuanto al tipo de educación que le damos, el tipo de hacia dónde los enfocamos, cómo los enfocamos, porque yo tengo que el Estado tiene que ser garante de este tipo de cosas, Leo. Porque imagínate los niños que lastimosamente nacen en escasos recursos. Yo entiendo hasta cierto punto que lo que respiran a su alrededor es ese ambiente de maldad, ese ambiente de crimen, donde lo ven que todo esto es con una normalidad. Entonces, eso es lo que el gobierno debería de atacar, de formar niños que tengan más tiempo donde recrearse, de formar niños que tengan una mejor educación, de que los padres pues tengan un empleo digno, porque muchos padres dejan a sus niños solos en este tipo, porque tienen que salir a conseguir el pan de cada día. Y ahí es donde son las carencias que presentamos como sociedad. Inclusive también parte de la desintegración familiar se origina básicamente por no tener los suficientes recursos, que también los padres se ven obligados a migrar. La migración, claro, sabemos que es un problema que sufrimos hoy en día y es una de las causas principales de la desintegración familiar, y que al final, ¿qué sucede? Los niños terminan creciendo sin un padre, sin la orientación y guía de esa persona que querrámoslo o no, quienes nos infunden nuestros valores son nuestros padres. Claro. Entonces, hoy en día, muchos niños crecen sin esa figura. Entonces, ¿quiénes son los que terminan formándolo? Lo que ven, lo que consumen escuchan, en la calle, exacto, lo que consumen en el televisor, lo que consumen en la música.
Pero vamos a dar lectura también a un par de mensajes más que nos están haciendo llegar, así que vamos a leerlo. Léelo, Leo, si querés. Ok, buenos días, mis cafezosos, bendiciones. La pena de muerte no debería existir porque solo Dios tiene derecho a quitarla. Pero creo que muchas personas dirían que sí por tantas cosas que está pasando en nuestro país. Ok, dice, quisiera ganar productos con la sirena para compartir con mi familia. Saludos, Ana Sauceda de Los Pinos. Ese es el tema principal o el tema a debatir en realidad es si nosotros deberíamos, como dijo Leo, atacar lo que es fuego con fuego. Si nosotros si el Estado de Honduras como garante de lo que es la justicia y la seguridad del Estado, creo que debería de tener los brazos o las armas para poder contraatacar y así como decís vos, antes de que se cometa el delito. Sí, yo pienso que es más importante invertir en la prevención del delito. La prevención sería la educación, tener fortalecida la figura de la familia, el matrimonio incluso, y que las personas, por ejemplo, tengan espacios de recreación, de esparcimiento. Un tema importante que también se debe invertir es en el deporte, porque querrámoslo o no, cuando un adolescente, por ejemplo, practica un deporte, es disciplinado, no tiene tanto tiempo, digamos, para formar parte de asociaciones delictivas. Ese es un buen punto. Recuerde usted que una mente ocupada pues no tiene espacio para pensar en maldades. Si usted pasa con su niño, que lo mete en deporte, que lo mete en natación, que lo mete en arte, que lo mete en música, y que el niño se siente cómodo en realidad, pues este niño crece con otra visión, crece con un ambiente más dulce, algo más armonioso, algo más familiar. Y eso es precisamente lo que el Estado debería de atacar. Vamos a darle lectura también a más mensajes que nos están llegando de parte de ustedes, cafezosos, el día de hoy. Dice, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Solo Dios tiene el derecho de quitarla. Pero a veces viendo tantas cosas feas que hacen los delincuentes, como que uno dice que debería existir la pena de muerte. Lilian Varela. Pues la verdad que eso es como bien complicado a debatir. Recuerde que también hay muchos tratados internacionales, están los derechos humanos, recuerde que usted el derecho de la vida prevalece en todo momento, desde el momento que usted nace ya tiene derecho a tener una vida digna, tiene un derecho a un nombre, tiene derecho a una seguridad social, tiene derecho a comer, o sea, tiene derecho a un montón de cosas. Y es bien complicado tocar este tema porque obviamente sabemos que hay personas que reinan en la maldad y hacen cosas premeditadas y todo esto, pero... Y hay personas también, hay personas que también dicen a veces, no sé si has escuchado, que dicen, por ejemplo, no, es que los derechos humanos solo se meten cuando se trata de delincuentes, o que cuando se le está lesionando, correcto, digamos, en el momento de la aprehensión o captura a un delincuente, dicen, solo para eso existen los derechos humanos. A veces da la impresión también que estos grupos como que solo protegiesen a delincuentes. Da la impresión, y es la opinión que tienen muchas personas, porque también, por ejemplo, ven por ahí que existen otro tipo de lesiones de otros grupos vulnerables y por ejemplo, no se ve tanta, digamos, una expresión o una opinión de una entidad de derechos humanos para otros grupos. Entonces, cuando son, digamos, delincuentes, el que está siendo lesionado, alguno de sus derechos, entonces, a veces dice la gente, pareciera que solo existen derechos humanos para los delincuentes. Y recuerde también usted que estas estructuras criminales, pues obviamente sus brazos llegan hasta esos alcances, en los cuales podemos ver que también, me imagino que ellos han de tener injerencia hasta cierto punto en los derechos humanos. Porque, o sea, la maldad, recuerde usted que siempre tiene las vías para poder meterse hasta lograr su finalidad. Así que vamos a leer 2 mensajes más que tenemos de parte de ustedes, cafezosos, así que Leo, no sé si me ayudas con este. Ok, dice, nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie, aunque sean personas con actos, con maldad y crueldad. Los entes de justicia no deben ser jueces y verdugos a la vez. Y la muerte no es castigo para el malhechor, sino una satisfacción para los afectados y la sociedad en general. Muy buen mensaje, realmente que sí, realmente que tiene razón. A veces, pues más que un castigo para el que lo sufre, también es como un sentimiento de satisfacción para la persona que fue previamente, digamos, lesionada. Correcto, y vamos a leer el siguiente mensaje que dice, buenos días, cafezosos. Varias personas estarían de acuerdo con la pena de muerte por mucha violencia que hay en nuestro país, como cuando violan a niños y niñas y hasta a los ancianos. Y otras muertes quisieran participar en los productos de la sirena. Atentamente, Jairo Matute de Los Pinos. Entonces, creo que
este tema es bien extenso, es súper extenso, en el cual usted en las redes sociales se puede dejar sentir y puede enviarnos cuál es su opinión acerca de lo que es la pena de muerte. Hoy que es el Día Internacional en Contra, así que leo las últimas palabras para despedirnos. Bueno, sí, cabe resaltar que justamente estamos tocando el tema porque hoy es el Día Internacional contra la pena de muerte y siempre pues es bueno evaluar todos estos temas, que las personas opinen y comenten, porque realmente que cuando vemos la situación que quizás está afectando a nuestro país, los índices de violencia, a veces incluso buscando alternativas, muchas personas pudieran decir, pudiera ser una buena opción. Pero siempre hay otras personas que pueden opinar que no. Lo importante es tomar en cuenta cada uno de los aspectos, los antecedentes, revisar nuestra historia para poder tener un mejor criterio. Hoy por hoy creo que todos queremos tener un mejor país, un país que viva en paz, que pueda ser una opción para los turistas. No queremos ya, digamos, ver que el país solo resalte por cosas negativas. Entonces, en ese sentido, pienso yo que sí es importante que el Estado fortalezca las instituciones encargadas de impartir justicia, las autoridades, la policía, el Ministerio Público, para que soñemos con tener un país más justo, un país que viva en paz y que podamos, pues, nosotros como hondureños vivir en armonía. Ok, bueno, y con esto damos paso a Woldy, que nos trae muy buenas noticias el día de hoy.